Ethel y Julius Rosenberg, espionaje a la silla eléctrica. Bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en cualquier plataforma, ya sea Spotify, Apple Podcast, TuneIn Radio, en tu favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en soporte tier de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas dejando una contribución en criptomonedas. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, tras este mensaje de bienvenida me gustaría proponer algo a quienes nos escuchan hoy. A ver, cuenta. Cualquiera que escuche este análisis de la historia de hoy, que intente visualizar esta escena por un momento. Imaginemos a un técnico robando un trozo de uranio radioactivo de una instalación militar de máxima seguridad. ¡Madre mía! Y lo hace única y exclusivamente para usarlo como cenicero en el salón de su casa. O sea, suena a comedia absurda, la verdad. Totalmente. Pero ese nivel de incompetencia y de surrealismo fue, décadas después, una de las piezas que el Estado utilizó para justificar la ejecución de la propia hermana de este hombre en la silla eléctrica. Es que ese contraste tan brutal entre lo ridículo de los hechos reales y, bueno, lo macabro del resultado final es lo que hace que este caso sea una pieza fundamental de la historia moderna. Desde luego. Hoy no estamos aquí para repasar la cronología típica que viene en los libros de texto sobre el 19 de junio de 1953. Claro. La fecha en la que Ethel Rosenberg y Julius Rosenberg se convirtieron en los primeros civiles estadounidenses ejecutados por espionaje. Exacto. Nuestro propósito en esta inmersión es desgranar cómo funcionaron realmente los engranajes de esta maquinaria. Vamos a sumergirnos en la paranoia pura. Y en el antisemitismo institucionalizado que tela con eso. Sí. Y en la auténtica irrelevancia científica de los secretos robados, además de cómo se orquestó una farsa judicial desde las sombras para mandar a una mujer inocente a la muerte. Vale, vamos por partes porque hay muchísimo que desenterrar aquí. Para entender cómo se llega al punto de ejecutar a Ethel Rosenberg y Julius Rosenberg, primero hay que comprender la atmósfera irrespirable de aquellos años, ¿no? Totalmente. A finales de la década de los 40 y principios de los 50, o sea, el miedo no era una abstracción, era el pan de cada día. Claro, el famoso macartismo. Exactamente. A ver, hay que ponerse en la piel de la sociedad de ese momento. La narrativa oficial estadounidense era que poseían el monopolio absoluto del poder destructivo mundial. Se sentían intocables. Sí. Y los cálculos gubernamentales más pesimistas estimaban que la Unión Soviética tardaría por lo menos 10 o 15 años en desarrollar tecnología nuclear. Y de repente, en 1949, los soviéticos detonan con éxito su propia bomba atómica. Eso es, el impacto psicológico de eso es, vamos, incalculable. Si a ese shock le sumamos el inicio de la Guerra de Corea poco después, tenemos una superpotencia sumida en un terror existencial de aniquilación inminente. Claro. Es que el razonamiento del ciudadano medio, y sobre todo de los políticos, debió ser, no sé, algo así como: es imposible que nos hayan alcanzado tan rápido por sus propios méritos científicos. Alguien les ha tenido que dar la llave de la puerta trasera. Exacto. El golpe al ego nacional fue tan masivo que la única explicación tolerable era la traición interna. Buscar un culpable rápido, vamos. Claro. Y cuando un país entero entra en pánico, el Estado necesita urgentemente encontrar chivos expiatorios para restaurar esa ilusión de control. Y ahí es donde empieza la caída de las piezas de dominó que llevó al matrimonio acusado. ¿Cómo empezó exactamente toda esa cadena de arrestos? Pues todo comenzó en Gran Bretaña. Los investigadores detuvieron a un físico de altísimo nivel, Klaus Fuchs. ¿Vale? Este físico confesó y delató a su contacto en suelo estadounidense, Harry Gold. Harry Gold, de acuerdo. Harry Gold, a su vez, señaló a un maquinista del proyecto atómico, David Greenglass. Y aquí es donde la cosa se vuelve personal. Exacto, porque resulta que David Greenglass era el hermano de Ethel Rosenberg. Madre mía, qué encerrona familiar. Y tanto. Acorralado y bajo una enorme presión, David Greenglass acabó apuntando a Julius Rosenberg, quien fue arrestado en el verano de 1950. Y un mes más tarde, detenían a Ethel Rosenberg. Así fue. Fue una reacción en cadena implacable. Pero a ver, hay algo en este proceso judicial que siempre me ha chirriado profundamente. Para pedir la pena capital, el gobierno decide desempolvar la ley de espionaje de 1917. Sí, es que eso es muy fuerte. Es como si, en medio de un pánico social por una epidemia, te aplicaran leyes de cuarentena medievales por haber tosido en la calle años atrás.
¿Cómo es posible que se usara una ley de la Primera Guerra Mundial para un caso en tiempos de paz? Es una anomalía jurídica monumental. Y fíjate, revela la verdadera intención de todo el proceso. O sea, que no era solo hacer justicia. Para nada. La Ley de Espionaje de 1917 fue redactada específicamente para castigar la interferencia militar en tiempos de conflicto bélico declarado. Lo cual habilitaba la pena de muerte, claro. Exacto. Forzar la aplicación de esta ley en tiempos de paz requirió una gimnasia legal enorme, porque recordemos que no estaban oficialmente en guerra con la Unión Soviética. Claro, era la Guerra Fría. Eso es. El Estado no buscaba una justicia proporcional al delito. El objetivo real de invocar esa ley era tener la amenaza de la silla eléctrica sobre la mesa. Entiendo. Querían usar la pena capital como un instrumento de terror, ¿no? Para obligar a los acusados a confesar y delatar a otras posibles ramificaciones de la red. Totalmente. Una estrategia de extorsión pura y dura amparada por el mazo de un juez. Y eso nos empuja directamente a la primera gran sombra conspirativa del caso, que es el clima de profundo antisemitismo que lo impregnaba todo. Un factor clave que a menudo se pasa por alto. Porque, claro, Julius Rosenberg y Ethel Rosenberg no eran el arquetipo del estadounidense medio. Eran ciudadanos de origen judío e hijos de inmigrantes en una época donde los prejuicios marcaban el ritmo de la política. Así es. El componente antisemita es vital para entender por qué quedaron tan aislados. En aquel momento histórico flotaba en el discurso público una narrativa increíblemente tóxica y, paradójica sobre la comunidad judía. ¿En qué sentido paradójica? Pues mira, por un lado, caricaturas clásicas los retrataban como capitalistas sin escrúpulos, que controlaban la banca. El viejo estereotipo, sí. Pero, simultáneamente, desde los sectores más conservadores, se les acusaba de ser el caldo de cultivo del comunismo radical y subversivo. Es una contradicción lógica absoluta. No puede ser al mismo tiempo el dueño del banco y el revolucionario que quiere quemar el banco. Ya, pero es que el miedo no entiende de lógica. Eran, a ojos de los extremistas, tanto el problema del capitalismo como el peligro del comunismo. Menudo panorama. Y supongo que el resultado práctico de esa doble acusación fue que la comunidad judía estadounidense entró en un estado de pavor. Totalmente. El miedo a represalias colectivas o a ser tachados de quinta columna soviética fue tan grande que las principales organizaciones civiles e instituciones judías decidieron darle la espalda a Ethel Rosenberg y Julius Rosenberg. Madre mía, los dejaron completamente solos. Sí. La prioridad era demostrar una lealtad inquebrantable al Estado, distanciándose de cualquiera que pudiera oler a traición. Lo cual deja a los acusados en una indefensión absoluta frente a la maquinaria gubernamental. Ahora, lo retorcido de la historia es que el sistema judicial, siendo consciente de esta tensión social, orquestó una puesta en escena que parece brillante desde fuera. Fue puro teatro, ¿sí? Asignaron el caso al juez Irving Kaufman y a un equipo de fiscales que, curiosamente, también tenían raíces judías. Claro. De cara a la galería, el mensaje era nítido. Mirad, aquí no hay prejuicios raciales ni religiosos. Esto es un juicio impecable. Una ilusión de imparcialidad perfectamente calculada. Exactamente. Pero los registros históricos que hoy podemos analizar sin censura desmontan esa fachada por completo. ¿Qué se escondía detrás de esa fachada? Pues resulta que las autoridades tenían en funcionamiento un proyecto secreto de interceptación de cables diplomáticos soviéticos. ¡Ostras! Información clasificada de primer nivel. De altísimo nivel. Esos mensajes descifrados confirmaban que, efectivamente, Julius Rosenberg colaboraba en tareas de inteligencia. Vale, entonces sí había pruebas reales. Sí, pero aquí viene el dilema. Llevar esos cables a un tribunal público equivalía a confesarle a la Unión Soviética que sus códigos de seguridad más avanzados habían sido reventados. Claro, y ninguna nación va a sacrificar su mayor ventaja estratégica por un juicio civil. Imposible. Preferían cualquier cosa antes que revelar ese proyecto secreto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Montan un escenario con un juez Irving Kaufman para fingir un juicio justo, pero entre bastidores, el árbitro del partido está recibiendo instrucciones directas del equipo contrario. ¿Hasta qué punto el sistema estaba dispuesto a romper sus propias reglas para dar un escarmiento público? Pues mira, llegó hasta la vulneración total del Estado de Derecho. Al no poder presentar los cables descifrados, los fiscales y las autoridades se dedicaron a presionar, coaccionar y moldear las declaraciones de los testigos a puerta cerrada para que la narrativa encajara a la perfección.
Es decir, fabricaron el caso basándose en lo que no podían enseñar. Exacto. Pero lo más grave, y que constituye un delito flagrante, es que mantuvieron reuniones y comunicaciones secretas con el juez Irving Kaufman de forma continuada a lo largo del proceso. O sea, el juez y los fiscales hablando por detrás. Es muy fuerte. Fiscales y juez pactaron entre bambalinas el tono del juicio y, en última instancia, la sentencia de muerte. Todo el proceso fue una coreografía macabra para lograr el objetivo sin comprometer los secretos nacionales. Madre mía. Es la destrucción absoluta del derecho a un juicio justo ejecutada desde los despachos que se supone deben protegerlo. Tal cual, una farsa en toda regla. Bueno, llegados a este punto, hacemos una breve pausa para recordarles lo importante que es apoyar este trabajo de análisis. Si valoran esta inversión en la historia, consideren convertirse en soporte de este documental o dejar una contribución a través de PayPal o criptomonedas. Toda la información está en la descripción. Es una ayuda fundamental para seguir desentrañando estos temas. Retomando el hilo y dejando atrás el juicio amañado, llegamos a algo que rompe por completo el relato que se le vendió al público durante décadas. El gran mito de los secretos nucleares. ¡Ay, ese mito! Es fascinante cómo lo vendieron. A la población se le hizo creer que Ethel Rosenberg y Julius Rosenberg, poco menos que empaquetaron los planos detallados de la bomba atómica con un lazo y se los mandaron a los soviéticos por correo. Y ese es uno de los triunfos de propaganda más grandes de la época, ¿eh? Porque la realidad técnica es radicalmente distinta. A ver, explícanos eso porque creo que aquí está la clave técnica del asunto. Para entender esto hay que observar quién aportaba qué información. Mencionamos antes a Klaus Fuchs, ¿recuerdas? Sí, el físico que detuvieron en Gran Bretaña. Exacto. Este hombre era un físico teórico excepcional. Él entendía la matemática compleja detrás de las lentes de implosión, los cálculos de masa crítica, o sea, toda la física cuántica necesaria para que el arma funcionara. Un experto de verdad. Totalmente. Por el contrario, la principal fuente de información de Julius Rosenberg era su cuñado, David Greenglass. Y David Greenglass era un simple operario. Un tornero, ¿no? Eso es, un maquinista en las instalaciones de Los Álamos que pasaba sus días cortando piezas de metal y barriendo virutas. Es alucinante, estamos hablando de un hombre que usaba material nuclear como cenicero de recuerdo, que es lo que comentábamos al principio. ¿Cómo es que el relato oficial logró convencer a toda una nación de que estos intermediarios de bajo nivel eran los grandes arquitectos del arsenal nuclear soviético? Pues aprovechándose de la ignorancia técnica del público y del terror del momento. Ese detalle del cenicero ilustra a la perfección el nivel técnico de la red. Es que da hasta risa si no fuera por el final trágico. Ya ves. De hecho, años más tarde, otro de los condenados en esta trama, Morton Sobel, reconoció abiertamente su implicación en el espionaje industrial, pero fue tajante respecto a los datos nucleares. ¿Qué dijo Morton Sobel exactamente? Declaró que los bocetos e informes que David Greenglass logró proporcionar a Julius Rosenberg eran, en sus propias palabras, basura técnica. O sea, inútiles. Básicamente, eran esquemas rudimentarios llenos de errores básicos que no servían absolutamente para nada a los científicos soviéticos. Claro que además, gracias a físicos como Klaus Fuchs, ya iban pasos por delante. Eso es, los rusos ya tenían la información buena por otro lado. Lo que hace que las sentencias dictadas sean todavía más disparatadas. Al comparar los destinos de los implicados, el desfase es alarmante. Es un desfase que no se sostiene jurídicamente bajo ningún concepto. Klaus Fuchs, la verdadera fuga de conocimiento, el científico que sí acortó los tiempos del programa nuclear soviético, fue juzgado en Europa y condenado a 14 años. 14 años. De los cuales ni siquiera cumplió 10. Ostras. Mientras tanto, a Julius Rosenberg y Ethel Rosenberg, cuyo impacto técnico real fue nulo, se les mandó a la silla eléctrica. Así de crudo. El propio presidente Dwight D. Eisenhower, al denegar la petición de clemencia, declaró públicamente que las acciones del matrimonio podrían causar la muerte de decenas de millones de personas en una futura guerra atómica. Les colgó el fin del mundo a la espalda. Literalmente. Se les cargó el peso del inminente apocalipsis sobre sus hombros para justificar la brutalidad de la condena. Culparles del posible fin del mundo cuando ni siquiera sabían cómo funcionaba la bomba. Es increíble. Es muy fuerte, sí. Y si la historia de Julius Rosenberg es de una injusticia técnica y legal apabullante, lo de su esposa es directamente una historia de terror de Estado. Llegamos a la sombra más oscura de todas. La máquina de escribir fantasma. Exacto.
¿Cómo incriminaron a una mujer inocente? Es el punto donde el caso pasa de ser un proceso viciado a una, atrocidad institucional. La revisión exhaustiva de las comunicaciones interceptadas demuestra una cosa de forma irrefutable, ¿eh? ¿Qué cosa? Que Ethel Rosenberg no formaba parte activa de la red. Nada de nada. Mientras que docenas de agentes e informadores tenían nombres en clave asignados por la inteligencia soviética, el nombre de ella no aparece jamás con una designación operativa. Eso es una prueba bastante concluyente. Todo apunta a que, como mucho, sospechaba o estaba al tanto de las actividades de su marido, pero no era una espía, y el gobierno lo sabía perfectamente. Entonces, a ver, si las propias autoridades saben que no es una espía, ¿cómo demonios consiguen que un jurado la condene a muerte? Pues mediante la coerción familiar más cruel. Cuenta. Al principio, tras su arresto, David Greenglass declaró bajo juramento que su hermana Ethel Rosenberg era completamente ajena a todo el asunto. Lo cual era la verdad. Sí, pero los investigadores presionaron a David Greenglass con un descubrimiento. Tenían pruebas de que su propia esposa, Ruth Greenglass, había actuado como correo para la red. O sea, ¿tenían agarrada a su mujer? Exacto. La amenaza fue directa. Si David no colaboraba, su esposa, Ruth Greenglass, iría a la cárcel y sus 2 hijos pequeños acabarían en un orfanato. Madre mía, la espada de Damocles sobre la familia entera. Ante ese abismo, y faltando apenas 10 días para el juicio, fíjate, 10 días, David Greenglass cambió su declaración. La traición definitiva. Para salvar a su propia mujer, entrega a su hermana. Y es ahí donde sale la invención literaria de la máquina de escribir, ¿no? Exactamente ahí. David Greenglass y Ruth Greenglass pactaron una nueva versión. Una historia creada a medida para los fiscales. Un guión perfecto. Testificaron que Ethel Rosenberg no era una simple ama de casa espectadora, sino que se sentaba frente a su máquina de escribir para transcribir y mecanografiar meticulosamente los informes confidenciales que luego se entregaban a los rusos. Claro, esa imagen visual de Ethel Rosenberg tecleando febrilmente los secretos de la nación debió ser el gancho narrativo que fulminó cualquier duda en el jurado. Absolutamente. Funcionó a la perfección. Esto nos plantea una pregunta escalofriante. ¿El gobierno estaba dispuesto a sacrificar a una madre inocente en la silla eléctrica, a sabiendas de que los testimonios de David Greenglass y Ruth Greenglass eran inventados, solo para ganar una partida de ajedrez geopolítico? Es un recordatorio brutal de cómo el poder puede deshumanizar por completo a los individuos. Es que los fiscales eran plenamente conscientes de que ese testimonio era muy probablemente una fabricación, un salvavidas desesperado de los cuñados para protegerse. Pero al gobierno no le importaba la verdad, le importaba la palanca. Exacto. Utilizaron la vida de Ethel Rosenberg como herramienta de tortura psicológica. Supongo que el razonamiento en los despachos será, bueno, si ponemos a la madre de 2 niños pequeños en el corredor de la muerte, su marido se quebrará, confesará y nos dará una lista entera de espías. Ese era el cálculo, usar a la esposa como rehén legal. ¡Qué barbaridad! Lo que las autoridades no previeron fue la inquebrantable resistencia de ambos. El Estado llevó la situación hasta el límite absoluto, esperando que en el último minuto alguno de los 2 se derrumbara. Y no lo hicieron. Julius Rosenberg no delató a nadie, y Ethel Rosenberg se mantuvo firme en su inocencia hasta el último aliento. Nunca se rindieron, y eso dejó al gobierno sin más salida que ejecutar su propia amenaza para no quedar en ridículo. Lo cual nos lleva a ese trágico 19 de junio de 1953 en la prisión de Sing Sing. Y es que hasta en la muerte, el sistema demostró una negligencia brutal, porque la ejecución no fue un trámite rápido. Fue una auténtica carnicería. ¡Ostras! Julio Rosenberg fue ejecutado primero. El mecanismo funcionó de manera letal con la primera descarga. Pero con Ethel Rosenberg, el protocolo falló estrepitosamente. ¿Qué pasó? Pues que la silla eléctrica era un dispositivo rudimentario, calibrado predominantemente para la complexión de hombres adultos. Ethel Rosenberg era una mujer pequeña, y las correas y electrodos no se ajustaron correctamente a su cuerpo. Madre mía, qué horror. Tras aplicar las descargas iniciales y retirar las correas, los médicos comprobaron que su corazón seguía latiendo. No me lo puedo creer. Tuvieron que volver a asegurarla y aplicar hasta 5 descargas eléctricas prolongadas en total. Fue una muerte agónica que duró varios minutos.
Un final espeluznante para una mujer a la que el propio Estado consideraba en sus archivos secretos un simple peón inocente. Analizar todo esto desde la distancia del tiempo te deja el cuerpo helado. Te das cuenta de que el poder estatal, cuando está consumido por la paranoia, es capaz de deshumanizar a la gente hasta convertirlos en simples variables de una ecuación geopolítica. Ese es el gran legado histórico que dejan los documentos que hemos explorado hoy. Este caso es, digamos, un manual práctico sobre cómo el miedo colectivo, hábilmente manipulado, es capaz de cortocircuitar cualquier garantía democrática. Totalmente. No hubo un interés real por desarticular una amenaza técnica que ya hemos visto que era prácticamente nula con esa información. El Estado necesitaba construir un monstruo bifaz que calmara la histeria atómica de la población. Aunque hubo gente que se dio cuenta de la farsa en su momento, ¿verdad? Sí, las protestas internacionales que se levantaron fueron enormes. Figuras de la talla de Frida Kahlo, Pablo Picasso o Jean-Paul Sartre denunciaron el caso como un linchamiento legal. Demostraron que parte del mundo sí veía a través del teatro judicial. Pero claro, la maquinaria ya no podía detenerse sin que el propio sistema admitiera su corrupción y su debilidad. Y antes de despedirnos hoy, toda esta inmersión nos deja una reflexión que resulta francamente incómoda si la traemos a nuestro presente. A ver, cuéntanos. Hoy podemos sentarnos aquí y diseccionar cada trampa legal, cada mentira pactada y cada abuso de poder, porque el tiempo ha obligado a desclasificar los archivos. Todo está a la vista. Claro, medio siglo después. Exacto. Pero cualquiera que escuche esto hoy podría preguntarse, bajo el inescrutable paraguas moderno de la seguridad nacional o de las amenazas globales, ¿cuántos casos similares podrían estar fabricándose ahora mismo en despachos sin ventanas? Es una pregunta muy pertinente. Procesos opacos, donde las pruebas son un artificio, donde los testigos están coaccionados y donde la vida de los acusados se usa como simple moneda de cambio en un tablero político. Quizás, ahora mismo, haya expedientes esperando en silencio a que pasen otras 5 décadas para que algún historiador descubra, de nuevo, demasiado tarde, que las garantías de la justicia siempre fueron una ilusión. Es el gran peligro de dar por sentada la infalibilidad del sistema. El caso de Ethel Rosenberg y Julius Rosenberg demuestra que cuestionar las narrativas oficiales no es una opción, sino una necesidad vital para la salud de cualquier sociedad. Un auténtico placer compartir esta conversación y desentrañar esta historia contigo. A quienes nos acompañan al otro lado, un cordial saludo final. Recuerden suscribirse, apoyar este espacio y sobre todo compartir este análisis con sus conocidos. Reafirmamos que el conocimiento crítico es y será siempre nuestra mejor defensa contra la manipulación y la desinformación. Nos escuchamos en la próxima entrega.